No hubo un ruido, no hubo un anuncio, no hubo una alarma en el cielo. La puerta no se cerró con estruendo, se cerró en silencio. Mientras muchos seguían caminando como siempre, trabajando como siempre, orando como siempre, algo cambió en el mundo espiritual y nadie lo notó, porque el cierre verdadero nunca avisa, simplemente ocurre. Tú sigues respirando, el reloj sigue avanzando, las luces siguen encendidas, y por eso asumes que nada ha cambiado. Pero lo que más se parece a la normalidad es, a veces, el último momento antes del punto sin retorno. Tú crees que aún hay tiempo porque todo parece igual. El sol sigue saliendo, la rutina sigue funcionando, la iglesia sigue abierta, las canciones siguen sonando, los mensajes siguen circulando. Y aún así, algo ya no responde como antes. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Hay palabras que antes te quebraban y ahora te rozan. Hay advertencias que antes te inquietaban y ahora te cansan. No es que Dios haya cambiado, es que el tiempo se está agotando y tú te has acostumbrado a vivir como si fuera infinito. Noé también vio el cielo azul el día que la puerta se cerró. No hubo truenos, no hubo relámpagos, no hubo una cuenta regresiva. La gente no corrió, nadie gritó, nadie se detuvo a pensar que ese día era distinto. El peligro nunca fue la lluvia, el peligro fue la confianza en el mañana. Y cuando quisieron entrar, ya no se podía, no porque faltara deseo, sino porque sobró espera. El peligro no es que Dios cierre la puerta, el peligro es que tú sigas actuando como si aún estuviera abierta. Hay puertas que se cierran sin ruido para revelar quién vivía despierto y quién vivía postergando. Tú puedes llamarlo exageración, pero lo haces porque te protege de decidir. Llamarlo exageración es una forma elegante de seguir igual. Hay un tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Es el silencio que llega cuando el aviso ya fue dado demasiadas veces. Tú sigues pidiendo señales nuevas, pero ignoras las que ya recibiste. Sigues esperando una confirmación más clara, pero desobedeces las instrucciones que ya conoces. No necesitas otra voz, necesitas responder a la que ya oíste. El silencio no siempre es ausencia. A veces es sentencia. A veces es Dios diciendo, ahora mira las consecuencias. Tú confundes paciencia con permiso, retraso con aprobación, normalidad con seguridad, y así, sin darte cuenta, te acostumbras a vivir en la orilla, creyendo que siempre habrá un paso más para entrar. Este mensaje no es para todos, no es para el que quiere sentirse bien, no es para el que busca palabras suaves, no es para el que quiere una experiencia religiosa más, y es para el que, aún rodeado de ruido, percibe que algo se ha vuelto serio. Es para el que trabaja duro, cumple horarios, levanta a su familia, paga cuentas, asiste cuando puede, ora cuando recuerda, y aún así siente un vacío incómodo que no se llena con actividad. Tú sabes de qué vacío hablo. No es tristeza, es advertencia. Es esa sensación de estar haciendo muchas cosas y aún así estar perdiendo algo esencial. No se anuncia con trompetas, se manifiesta como inquietud. La Biblia no fue escrita para tranquilizar conciencias, sino para cortarlas cuando se duermen. No viene a entretenerte ni a educarte. Viene a dividir, a separar, a revelar. Y lo que revela ahora no es un evento, es un estado. El estado de vivir aplazando lo que no admite aplazamiento. El estado de creer que la puerta siempre responde al empuje, aunque la bisagra ya esté cediendo. Tú empujas con la misma fuerza de siempre y te sorprende que no se mueva igual. Oras con las mismas frases y te inquieta que el cielo se sienta distante. Lees y no te atraviesa. Escuchas y no te sacude. No es sequía, es advertencia. Hay personas que piensan que el peligro es la persecución, el caos, el colapso visible, pero el verdadero peligro es la continuidad sin discernimiento. Seguir igual, cuando ya no se debe seguir igual. Mantener el paso cuando el momento exige detenerse. No todo lo que continúa está aprobado. Hay caminos que siguen abiertos solo porque nadie se atrevió a cerrarlos a tiempo. Tú no necesitas un desastre para despertar, necesitas honestidad. Necesitas admitir que has confundido constancia con fidelidad, actividad con obediencia, asistencia con entrega, y esa confusión es cómoda, hasta que deja de serlo. Este aviso no viene a asustarte, viene a posicionarte, porque hay avisos que no se repiten. Hay momentos que no regresan. Hay oportunidades que, una vez perdidas, se convierten en lecciones para otros, no en puertas para ti. El mundo no se detendrá para esperarte. El calendario espiritual no se adapta a tus planes. Tú no controlas el cierre. Solo decides si respondes mientras aún hay respuesta. Y aquí está lo incómodo. Si estás escuchando esto, es porque todavía hay tiempo. Pero ese tiempo no es un derecho, es una misericordia con fecha. Y la misericordia ignorada se convierte en testigo en tu contra. No te hablo como a un desconocido. Te hablo como a alguien que ha oído lo suficiente como para saber que no puede fingir ignorancia. Tú sabes cuando una palabra es para ti. Lo sientes en el pecho antes de pensarlo.
Te incomoda antes de convencerte. Te obliga a mirarte sin excusas. Esa incomodidad es el último regalo antes del silencio. No la tapes con distracciones. No la diluyas con argumentos. No la pospongas con promesas vagas. Escúchala, porque hay puertas que no se cierran con ruido, para que no puedas decir que no oíste. Se cierran en silencio para revelar si estabas atento. Detente un momento, no sigas como si nada. No pases al siguiente pensamiento sin dejar que éste te alcance. Pregúntate, sin teatro, sin respuestas aprendidas, si la puerta se cerrara hoy, ¿estarías dentro o solo cerca? No respondas rápido. Las respuestas rápidas suelen proteger mentiras antiguas. Permite que la pregunta te examine. Este no es el final del mensaje, es el inicio del cerco. Y lo que viene después no será más suave. Porque el tiempo de advertir con cuidado existe solo mientras la puerta aún responde al toque. Bloque 2. El engaño del después. La frase más peligrosa no es no creo, es después. No suena rebelde, no suena ofensiva, no suena como rechazo, suena razonable, suena prudent, suena madura, después oro. Después me arreglo con Dios, después dejo eso, después me tomo la fe en serio. El después nunca niega a Dios, solo lo desplaza. Y en ese desplazamiento lento, silencioso, aparentemente inofensivo, se pierden más almas que en la negación abierta. Porque el pecado, al menos, sabe que está lejos. El después vive convencido de que está cerca, de que tiene margen, de que controla el calendario. El después se disfraza de calma, pero en realidad es una forma elegante de huir sin correr. Nadie que quedó fuera del arca planeó quedarse fuera. Ninguno se despertó esa mañana pensando, hoy voy a perderlo todo. Todos pensaban entrar. Todos creían que aún faltaba. Todos estaban seguros de que habría una última oportunidad. Un aviso final, una señal clara, un momento evidente en el que todo se detendría para permitirles decidir. Pero el tiempo no se detiene para los indecisos. El tiempo avanza igual para el que decide y para el que posterga. La diferencia es que uno camina despierto y el otro camina confiado. Y la confianza mal puesta es más peligrosa que la duda honesta. El problema no fue la falta de información. Escucharon, vieron, supieron. El problema fue la falsa sensación de tiempo ilimitado. Creer que el mañana siempre está garantizado es una fe falsa, aunque se vista de esperanza. Tú no sabes cuántos después te quedan. No sabes si ese después será una oportunidad real o solo una excusa que repetirás hasta que ya no haya voz que te confronte. Cada después no es neutro, inclina la balanza. Cada postergación entrena a tu corazón para obedecer menos. Cada aplazamiento debilita la urgencia. Y la urgencia no se pierde de golpe, se diluye. El después te hace creer que eres dueño del ritmo, que tú decides cuándo parar, cuándo cambiar, cuándo rendirte, pero hay decisiones que no admiten calendario personal. Hay llamados que no esperan condiciones ideales. Hay puertas que no permanecen abiertas para que ordenes tu agenda. El después te promete control, pero te roba el momento. Te promete libertad, pero te encadena la inercia. Te promete paz, pero te entrega una calma falsa que se rompe cuando ya es tarde. Mírate con honestidad, no al personaje espiritual que presentas, no a la versión que justificas, al ser real que vive tus días. ¿Cuántas cosas importantes has dejado para después? ¿Cuántas convicciones claras has silenciado con la frase no es el momento? ¿Cuántas advertencias has suavizado diciéndote que mañana estarás más dispuesto? El después no siempre se siente como rebeldía. Muchas veces se siente como cansancio, como saturación, como necesidad de respirar. Pero hay un cansancio que no pide descanso, PID decision. Y cuando lo ignoras, se convierte en costumbre. El después se fortalece cuando todo parece estable, cuando no hay crisis, cuando la vida funciona, cuando las cuentas se pagan, cuando la familia sigue adelante, cuando no hay urgencias visibles. Y por eso es tan peligroso, porque te convence de que no hay prisa. Te dice que puedes seguir así un poco más, aunque no pasa nada si hoy no cambias, que no pasa nada si hoy no te alineas, que no pasa nada si hoy solo escuchas y sigues. Pero el tiempo espiritual no se mide por emergencias visibles, se mide por respuesta interna. Y cuando la respuesta se enfría, el tiempo se acorta, aunque la vida siga igual. El después te permite convivir con lo que sabes que no está bien, sin sentirte culpable de inmediato. Te da una tregua emocional ante anestesia. Te permite decir sé que tengo que cambiar, pero ahora no. Y esa frase, repetida suficientes veces, construye una resistencia interna que luego no se rompe con lágrimas ni con miedo. Se rompe solo con obediencia temprana. Y la obediencia temprana es precisamente lo que él después evita. Hay personas que no están lejos de Dios por rechazo, sino por aplazamiento. No se fueron, solo se quedaron esperando, esperando sentir más, esperando entender más, esperando tener menos presión, esperando que la vida se acomode, esperando que algo externo los empuje. Pero el llamado no funciona así. El llamado no empuja,
convoca. Y el que no responde cuando es convocado, no puede exigir ser empujado después. El después también se alimenta del pensamiento de grupo, de mirar alrededor y decir en todos están igual. Nadie parece alarmado, nadie parece coro. Nadie parece cambiar radicalmente. Y esa comparación tranquiliza, pero la mayoría nunca fue el estándar. La multitud nunca entró primero. La multitud siempre llegó tarde. La multitud siempre pensó que aún faltaba. Y cuando se dio cuenta de que no faltaba nada, ya no había entrada. Este mensaje no es para el que dice algún día, es para el que ha dicho después demasiadas veces y empieza a sentir que algo se está endureciendo por dentro. Es para el que nota que ya no reacciona igual, que las palabras pesan menos, que las advertencias suenan repetidas, que el temor sano se ha vuelto distante. Eso no es madurez, es acostumbramiento. Y el acostumbramiento espiritual es una forma lenta de muerte. No te engañes pensando que el después es neutral. Cada después es una decisión disfrazada de espera, es decir, no sin decirlo. Es cerrar los oídos con suavidad, es mantener la apariencia sin asumir el costo. Tú no sabes cuántos después te quedan, pero sí sabes cuántos ya usaste. Y si eres honesto, sabes que algunos de esos después no te llevaron a ningún cambio, solo te llevaron a otro después. No sigas avanzando sin permitir que esta palabra te alcance. No te prometas que al final del video decidirás algo. Esa es otra forma del mismo engaño. Decide ahora, aunque no lo sepas todo. Decide ahora, aunque no te sientas listo. Decide ahora, porque el después siempre parece seguro, hasta que se convierte en silencio. Y cuando el silencio llega, ya no hay tiempo que negociar. Solo queda recordar todas las veces que pensaste que aún faltaba. Bloque 3. Cuando Dios cierra, no explica. Dios no explicó cuando cerró la puerta. No envió profetas corriendo por las calles. No levantó una nueva voz para advertir a los distraídos. No dio señales adicionales para los indecisos. Cerró y guardó silencio. Porque hay momentos donde el silencio de Dios no es ausencia, es sentencia. Cuando la puerta se cerró, Noé no salió a avisar, no convocó reuniones, no gritó desde dentro. Ya no había nada que anunciar. El tiempo del mensaje había terminado. El tiempo de la decisión también. Lo que siguió no fue advertencia, fue consecuencia. Y ese mismo patrón se repite hoy, aunque muchos no quieran aceptarlo, porque preferirían un Dios que siempre explique antes de actuar. Pero Dios no siempre explica, a veces actúa y deja que el resultado hable. El silencio incomoda porque no se puede negociar con él. Al no se puede reinterpretar, no se puede ajustar al gusto personal. Cuando Dios calla después de haber hablado, el silencio no es un vacío que espera ser llenado, es una línea que ya fue cruzada. Tú has aprendido a vivir pidiendo más claridad, más confirmación, más señales, como si Dios estuviera obligado a repetir lo que ya dijo. Pero hay instrucciones que se dan una sola vez, porque su claridad no depende de cuántas veces se repitan, sino de si decides obedecerlas o no. Hay personas que siguen pidiendo señales cuando Dios ya habló. Siguen esperando confirmación cuando la instrucción fue clara hace tiempo. Siguen buscando palabras nuevas porque no quieren enfrentarse a las antiguas. El problema no es que Dios no haya sido claro, es que tú no has querido ser obediente, y la desobediencia prolongada produce silencio. No porque Dios se canse de hablar, sino porque ya no tiene sentido repetir lo que fue ignorado. El silencio no significa espera. A veces significa que la espera terminó. El silencio de Dios es uno de los juicios más difíciles de reconocer, porque no viene con castigo visible, no viene con dolor inmediato, no viene con señales externas. Viene como una continuidad inquietante. Todo sigue funcionando, pero algo esencial ya no responde. Oras y no hay dirección. Lees y no hay confrontación. Buscas y no hay corrección. No porque Dios haya desaparecido, sino porque ya habló y tú decidiste seguir igual. El silencio no es un castigo repentino, es el resultado natural de una resistencia sostenida. Hay un momento en el que Dios deja de persuadir y comienza a permitir que sigas el camino que elegiste, permitir que experimentes las consecuencias de postergar, permitir que la puerta cerrada revele lo que el aviso no logró. Ese momento no se anuncia, no hay una fecha marcada, no hay una voz que digan, ahora es tarde, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, muchos lo confunden con normalidad. Piensan que Dios sigue esperando cuando, en realidad, ya decidió. Tú has confundido el silencio con paz. Has interpretado la falta de confrontación como aprobación. Has tomado la ausencia de crisis como señal de que todo está bien. Pero la calma no siempre es cobertura. A veces es tregua y a veces es abandono. El abandono no siempre se siente como pérdida inmediata. Muchas veces se siente como libertad. Libertad para seguir sin corrección. Libertad para decidir sin freno. Libertad para ignorar sin incomodidad. Y esa libertad, cuando no nace de la obediencia, es una señal grave. Cuando Dios cierra, no explica porque ya explicó antes. Explicó con advertencias,
explicó con inquietudes internas, explicó con palabras que te alcanzaron en momentos específicos, explicó con oportunidades claras de cambio, explicó con puertas abiertas que no cruzaste. El cierre no es falta de misericordia, es el límite de la misericordia ofrecida. Y ese límite no se discute, se acepta o se lamenta. El problema es que tú sigues esperando un Dios que negocie con tu comodidad, un Dios que se adapte a tu ritmo, un Dios que entienda tus razones para postergar. Pero Dios no negocia con el tiempo. El tiempo es su herramienta, no su debilidad. Él no llega tarde ni temprano, llega cuando decide, y cuando decide cerrar, no envía explicaciones adicionales para que nadie diga que no sabía. El que quería escuchar, escuchó. El que quería decidir, decidió. El que prefirió esperar, quedó expuesto. Este mensaje no es para el que nunca oyó, es para el que oyó demasiado, para el que recuerda palabras específicas que lo confrontaron y aún así siguió igual, para el que sabe exactamente en qué momento decidió aplazar, para el que reconoce que hubo advertencias claras y aún así eligió el camino cómodo. El silencio que sientes ahora no es confusión, es consecuencia. No es falta de amor, es respeto por tu elección. Hay un punto en el que Dios deja de llamar y comienza a observar. Observa si harás algo sin ser empujado. Observa si responderás sin ser presionado. Observa si obedecerás sin recibir algo a cambio. Y cuando ese punto se alcanza y no hay respuesta, el silencio se instala, no para castigarte, sino para revelar quién eras cuando ya no había estímulos. El silencio muestra si tu fe dependía de la voz o de la convicción. No intentes llenar el silencio con actividad. No lo tapes con ruido religioso. No lo confundas con madurez. El silencio de Dios no se rompe con más palabras humanas. Se rompe con arrepentimiento temprano, no tardío. Con obediencia inmediata, no negociada. Con decisiones claras, no con intenciones futuras. Y aquí está lo inquietante: hay silencios que ya no se rompen. Hay puertas que, una vez cerradas, no responden al golpe, solo al recuerdo de haber ignorado la voz. Si hoy todavía percibes incomodidad al escuchar esto, no la desperdicies. Esa incomodidad es señal de que aún no todo está sellado. Pero no te engañes, a la incomodidad no durará para siempre. O se transforma en decisión, o se apaga en indiferencia. Y cuando se apaga, el silencio deja de doler. Y cuando deja de doler, ya no hay explicación que llegue a tiempo. No sigas pidiendo señales nuevas. Revisa las antiguas. No sigas esperando palabras distintas. Obedece las que ya conoces. No sigas interpretando el silencio como paciencia infinita. A veces el silencio es Dios diciendo, sin decirlo, que la puerta ya no se abrirá como antes. Y cuando eso ocurre, no hay explicación que lo cambie. Solo queda la verdad, desnuda, de haber tenido tiempo y haberlo dejado pasar. Bloque 4. La fe que llega tarde. Imagínalos golpeando la puerta, no burlándose, no dudando, no riendo como antes. Suplicando, creyendo, llamando con desesperación. Esa es la escena que casi nadie quiere imaginar, porque revela una verdad incómoda. Se puede creer y aún así quedar fuera. Se puede despertar y despertar tarde. Esa es la fe más trágica, la que despierta cuando ya no sirve para entrar. No es una fe falsa, no es una fe fingida, es una fe real que llegó fuera de tiempo. Y el tiempo, cuando se cierra, no se conmueve con sinceridad tardía. Hay oraciones que Dios no responde no porque sean falsas, sino porque llegan fuera de tiempo. Hay lágrimas auténticas que no abren puertas cerradas. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo. La justicia no se mueve por emoción, se rige por orden. Y el orden del tiempo no se negocia con intensidad. Tú puedes clamar con todo el corazón y aún así no revertir una decisión que ya fue tomada. Eso es lo que hace tan pesada esta verdad. No todo clamor llega a tiempo. No toda fe llega cuando aún hay entrada. La fe que llega tarde suele ser la más intensa. Es la que grita, la que corre, la que promete, en la que se quiebra, la que finalmente entiende, pero entender tarde no reabre lo que fue cerrado a tiempo. La fe que llega tarde no fracasa por falta de pasión, fracasa por falta de obediencia previa, porque la obediencia no se sustituye con emoción. Tú no necesitas más fe emocional, necesitas obediencia mientras la puerta aún responde. Durante mucho tiempo, la fe fue opcional, cómoda, ajustable, se podía practicar sin urgencia, se podía posponer sin miedo, se podía adaptar a la agenda, y esa flexibilidad fue interpretada como paciencia divina. Pero la paciencia no anula el momento, solo lo extiende. Y cuando ese momento se agota, la fe tardía descubre que la puerta no responde a la fuerza, sino al tiempo correcto. Imagínalos creyendo de verdad por primera vez. Ya no por tradición, ya no por costumbre, ya no por presión social, creyendo con miedo, con urgencia, con lágrima, con la certeza de que esto es real, y aún así, afuera. Esa imagen duele porque confronta una mentira común
que creer siempre es suficiente. No lo es cuando creer se separa de obedecer. No lo es cuando creer se convierte en reacción en lugar de respuesta temprana. La fe que llega tarde suele decir, ahora sí entiendo, ahora sí estoy dispuesto, ahora sí dejo todo, pero el ahora no siempre coincide con el tiempo de entrada, y eso no convierte a Dios en injusto. Revela que la oportunidad fue real cuando se ofreció. Tú no puedes culpar a la puerta por no abrirse cuando ignoraste el llamado a entrar. No puedes acusar al silencio cuando la voz fue clara antes. No puedes exigir gracia infinita cuando rechazaste la gracia ofrecida en su momento. Este mensaje no es para burlarse de los que llegan tarde, es para advertir a los que aún pueden llegar a tiempo. Porque el peligro no es solo la incredulidad abierta, sino la fe postergada. La fe que siempre promete responder mañana. La fe que se reserva para una crisis futura. La fe que espera sentir algo más fuerte antes de obedecer. Esa fe, cuando finalmente despierta, suele hacerlo en medio del pánico. Y el pánico no es un buen consejero para decisiones eternas. Hay personas que creen que el arrepentimiento siempre tiene el mismo efecto, sin importar cuándo ocurra. Pero el arrepentimiento también tiene tiempo. No porque Dios limite su poder, sino porque el arrepentimiento no es solo emoción, es alineation. Y alinearse tarde no cambia la dirección del tiempo, cambia la conciencia, pero no siempre cambia el destino. Esa es una verdad que pocos quieren aceptar, porque rompe la idea de que siempre habrá una segunda puerta. La fe que llega tarde se apoya mucho en frases como Dios conoce mi corazón, y es verdad, Dios lo conoce. Conoce cuando fue advertido, conoce cuando fue confrontado, conoce cuando fue invitado, conoce cuántas veces eligió esperar, conoce cada después que fue pronunciado con calma, conoce cada oportunidad desperdiciada sin urgencia. Y ese conocimiento no se borra con lágrimas tardías, se confirma con decisiones tempranas. No confundas intensidad con obediencia, no confundas emoción con alineación, no confundas desesperación con respuesta correcta. La puerta no se abre porque golpees más fuerte, se abre porque llegaste cuando estaba abierta. Y eso es lo que hace tan peligroso vivir sin urgencia. Te acostumbra a creer que siempre habrá tiempo para reaccionar, y cuando el tiempo se acaba, la reacción ya no sirve. Este bloque no busca asustarte con escenas dramáticas, busca confrontarte con una pregunta silenciosa: en si hoy despertaras con total claridad espiritual, ¿llegarías a tiempo o solo llegarías con emoción? Porque hay una diferencia enorme entre llegar con obediencia y llegar con arrepentimiento tardío. El primero entra, en el segundo entiende. Tú no necesitas esperar a sentir miedo para obedecer. No necesitas tocar fondo para reaccionar. No necesitas perderlo todo para tomar en serio lo que ya sabes. La fe que llega a tiempo no es la más intensa, es la más obediente. Es la que responde cuando la puerta aún responde. Es la que entra sin espectáculo. Es la que no necesita golpear porque ya estaba adentro cuando otros se burlaban. Detente un momento y mírate sin defensas. No pienses en otros, no pienses en los que se quedaron fuera, piensa en ti, en tu ritmo, en tus decisiones, en tu manera de postergar lo importante. Pregúntate con honestidad, ¿estoy cultivando una fe que obedece ahora o una fe que reaccionará después? No respondas rápido. La rapidez suele proteger hábitos antiguos. Este llamado no es para producir pánico, es para producir claridad. Todavía no estás golpeando una puerta cerrada. Todavía no estás suplicando desde afuera. Todavía estás oyendo, y eso significa algo. Significa que aún hay margen. Pero ese margen no es amplio. Es preciso, es ahora. La fe que llega a tiempo no espera sentir deciden, y la decisión que tomes mientras la puerta aún responde, definirá si algún día creerás desde adentro, o entenderás desde afuera. Bloque 5. La puerta no se cierra de golpe. La puerta no se cerró de golpe, no fue un portazo. No fue un acto violento. No fue algo que todos notaran al mismo tiempo. Primero se volvió pesada. Luego empezó a cerrarse lento. Luego ya no abría igual. Y finalmente quedó sellada así. Pasa hoy. No se siente brusco, se siente gradual. Se siente como una leve resistencia que decides ignorar. Se siente como un retraso que justificas. Se siente como una incomodidad que normalizas. Oras, pero ya no hay respuesta. Lees, pero no hay convicción. Vas a la iglesia, pero algo está apagado. No es que Dios se fue, es que la puerta se está cerrando y tú lo confundes con rutina espiritual. El cierre gradual es el más peligroso porque no alarma, no obliga a reaccionar, no genera pánico, permite seguir funcionando. Permite seguir hablando el mismo lenguaje, permite seguir usando las mismas palabras, permite seguir asistiendo, sirviendo, participando, y por eso engaña. Porque mientras todo sigue igual por fuera, algo se va cerrando por dentro. Y cuando finalmente te das cuenta, no recuerdas el momento exacto en que empezó. Solo recuerdas que antes no era así. Al principio dices que estás cansado, luego dices que estás distraído,
Después dices que es una temporada. Más adelante, dices que es normal. Y sin darte cuenta, adaptas tu fe a la ausencia de respuesta. Aprendes a vivir sin fuego. Aprendes a orar sin esperar. Aprendes a leer sin temblar. Aprendes a escuchar sin obedecer. Y esa adaptación es mortal, porque te permite sobrevivir espiritualmente sin vida espiritual real. Muchos no se perderán por rebeldía abierta, sino por acostumbrarse a una fe sin fuego. No por negar, sino por tolerar. No por huir, sino por quedarse inmóviles. El cierre gradual no te expulsa, te adormece, te hace pensar que todo está bien, porque no hay crisis visible. Te convence de que la falta de respuesta es parte del camino. Te persuade de que la distancia es madurez. Pero no lo es advertencia silenciosa. Cuando la puerta empieza a cerrarse, todavía responde un poco, todavía se mueve, todavía deja pasar algo de luz. Y eso es lo que te engaña. Crees que siempre será así. Crees que esa pequeña apertura es permanente. Crees que puedes entrar cuando quieras, pero no ves que cada día pesa más, cada día responde menos, cada día exige más fuerza para abrirse. Y tú, en lugar de responder con urgencia, respondes con costumbre. Hay un momento en que ya no sientes culpa por lo que antes te incomodaba. Hay un momento en que ya no sientes temor por lo que antes te detenía. Hay un momento en que ya no sientes gozo por lo que antes te encendía. No porque hayas crecido, sino porque te has acostumbrado. Y el acostumbramiento espiritual es una forma lenta de cierre. No te quita la fe de inmediato. Te la vuelve manejable, predecible, inofensiva. El problema no es que no sientas nada. El problema es que te sientas cómodo no sintiendo. El problema no es que la convicción haya bajado. El problema es que hayas ajustado tu vida para no necesitarla. El cierre gradual te permite reorganizarte alrededor de una fe apagada sin sentir que estás perdiendo algo esencial, hasta que un día lo necesitas y ya no responde. Hay señales que no se anuncian con palabras, se anuncian con ausencia. Ausencia de confrontación, ausencia de dirección, ausencia de incomodidad, ausencia de peso. Y esa ausencia no llega de repente. Llega cuando has ignorado suficientes veces la resistencia inicial de la puerta, cuando has empujado sin entrar, cuando has tocado sin decidir, cuando has escuchado sin responder. Tú recuerdas cuando la puerta respondía con facilidad. ¿Recuerdas cuando una palabra te detenía? ¿Cuando una advertencia te hacía cambiar de rumbo? ¿Cuando una lectura te sacudía por días? ¿Cuando una oración te alineaba? Eso no desapareció de golpe. Se fue apagando mientras seguías igual. Mientras decías que mañana, mientras decías que después, mientras decías que no era tan grave. Y ahora te preguntas por qué todo se siente pesado. La puerta no se cierra de golpe para que no puedas señalar el día exacto y decir que fue injusto. Se cierra lento para que quede claro que hubo tiempo para entrar. Tiempo para decidir. Tiempo para obedecer. Tiempo para responder. El cierre gradual es misericordia extendida, no indiferencia. Pero la misericordia extendida no es infinita, y cuando se agota, no hay ruido que lo anuncie. Este mensaje no es para el que vive en pecado evidente y lo sabe. Es para el que vive en ajuste constante, para el que siempre está compensando, para el que siempre está adaptando su fe a su comodidad, para el que dice sigo creyendo, pero ya no con la misma intensidad. Sigo orando, pero sin urgencia. Sigo escuchando, pero sin intención de cambiar ahora. Ese estado es el más peligroso, porque parece estable. No te engañes pensando que el fuego siempre se apaga de repente. Casi siempre se apaga porque nadie lo alimentó, porque se dejó para después, porque se asumió que siempre estaría ahí, y cuando se necesita, ya no responde igual. No porque Dios haya cambiado, sino porque la puerta se cerró lo suficiente como para que la entrada ya no sea natural. No avances mentalmente como si esto fuera solo una reflexión. Esto es un diagnóstico. Mírate sin defensas. Revisa tus respuestas internas. ¿Cuándo fue la última vez que algo te detuvo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste sin negociar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste urgencia real y no solo interés? Si tienes que pensar demasiado para responder, esa demora también es una señal. Todavía hay resistencia porque la puerta aún no está completamente sellada. Todavía sientes incomodidad porque aún hay margen. Todavía escuchas porque todavía hay respuesta. Pero no confundas eso con seguridad. La puerta que se cierra lento no avisa cuándo será el último intento. Solo deja de responder. Y cuando deja de responder, no hay intensidad que la reabra. No cierres este momento con una promesa vaga. No digas algún día voy a cambiar. No digas después lo arreglo. Si este mensaje te incomodó, no lo apagues, escríbelo aquí a no para mostrarte para Possessioner. Escribe en los comentarios, con honestidad y sin adornos en Señor. No quiero acostumbrarme a una fe sin fuego.
Escríbelo, aunque te cueste. Escríbelo aunque no sepas que sigue. Porque escribirlo es una forma de entrar, mientras la puerta aún responde. Y no todos los que oyen tienen todavía esa oportunidad. Bloke 6. El era decrea que Dios espera para siempre. Dios es paciente, pero no es indefino. Gracia tin limite. La misericordia tin propósito. La tin frontera. Estas verdades. Incomodan por rompen. Una. A día comoda. Que muchas. Han abrazado. Sin custana. Que Dios. Siempre espera. Que siempre. Hebra margen. Que siempre. Hebra otra. Oportunidad. Idéntica. A la interia. Pero la paciencia. No es. Eternidad. La paciencia es. Una extension con intention. Why cuando la intention se. Cumplo se. Rechaza suficientes veces. La extension se termina. No confundas. La paciencia de Dios con approbation. No confundas. La tolerancia con respaldo. No confundas. El silencio con consentimiento. QN respires no significa. Q estes dentro. QN escuches mensajes no significa. Q la puero esté abierta para siempre. La vida continua incluso cuando el tiempo espiritual se acorta. El cuerpo sigue funcionando, aun cuando la confianza se ha vuelto lenta. El mundo sigue girando, aunque una puesto se esté echando. Y esa continuidad engana. Dejes pensar que todo está bien porque nada se ha derrambado. Adabaro el derram no siempre es visible. A veces ocurre por dentro mientras todo por fuera parece estable. Hay un momento donde la oportunidad se convierte en testimonio. Y el testimonio ya no salva. El testimonio solo recuerda lo que pudo haber sido. El testimonio solo confirma que hubo tiempo, que hubo llamados, que hubo advertencias claras. El testimonio no habrá puertas. Solo las explica a otros. Why nadie quiere ser un testimonio de advertencia cuando pudo haber sido una respuesta viva? Pero muchos liguen allí puntos sin darse cuenta por confundieron paciencia con permiso. Dios no corre detrás de nadie indefinidamente. No porque, no aim, sino porque respeta la elección. El respeto divino es emisario de lo que imaginas. Dios respeta la capacidad de decir no. Incluso cuando lo dices con aplazamientos suaves, con excusas espirituales, con promesas futuras. Deus que decides esper, Dios lo toma en serio. Deus que postergas, el registra esa decisión. No como rencor, sino como respuesta a tu voluntad. Y cuando esa voluntad se afirma en la espera constante, Dios deja de insistir. El héroe no es crea en la paciencia de Dios. El héroe es construa tu vida sobre la ida de que esa paciencia no tiene la muy. El héroe es planea en arrepentimiento futuro como si fuera una cita garantizada. El error es vivir hoy como si mañana estuviera asegurado espiritualmente. El error es usar la gracia como colchón en lugar de usarla como puero. La gracia no fue dada para que duermas encima de ella, fue dada para que entres a través de ella. Muchos piensan que Dios espera porque no actúa de inmediato. Pero Dios no se rige por ansiedad humana. La no responde prisión, responde propósito. Y su propósito no es retener indefinidamente en una decisión. Su propósito
es, levarte, una, decisión clara. Cuando we say decision no llega, la espera se agota. No con ruido, no con anuncios, no con explications largas. Se agota con continuidad silenciosa. Hey personas que levan ecos escuchando llamados similares, ecos sintiendo la misma incomodidad. Ecos prometiendo que cambiaron cuando sea el momento. Es momento nunca liga porque no se decide. Se espera. El momento no se del cielo. Se toma. ILQ. No lo toma cuando es ofrecido. No puede exigirlo cuando ya pasó. Dios no obliga a nadie a entrar. Pero tampoco mantiene la puerta abierta para siempre. Solo porque alguien está indeciso. Que en escuchas este mensaje no es garantia de que escuchas el próximo. Que hoy si antes incomodidad. No asegura que la sentirás mañana. Hey conscientias que se endurecen no por maldad, sino por costumbre, por repetición, sin respuesta, por advertencias ignoradas, por llamados postergados, y cuando se endurecen, y no reexcitan, y no duelen, y no timblan. Es no de los estados, ms peligrosos, cuando y no sientes, urgencia, y lo lamas paz. No uses la phrase Dios sabe como, refugio, para no decidir. Sub, Dios sabe. Sabe exactamente cuántas veces fuiste advertido, sabe cuántas veces sentiste el impulso de cambiar, y lo apagaste. Sabe cuántas oportunidades fueron reales, y cuántas fueron desperdiciadas. Sabe cuántas veces confundes paciencia con espera, eterna. Es conocimiento no te protege, te expone. El tiempo no es enemigo, pero tampoco es en aliado automático. El tiempo revela quien responde temprano, y quien posterga. Revela quien entra cuando la puerta está abierta, y quien confía en que siempre estará. Revela quien toma en serio el llamado, y quien lo archiva para después. Y cuando el tiempo revela no hay argumento que lo contradiga. Hoy no eres un espectador del mensaje. No estás oyendo una reflexión general. No estás escuchando algo para analizar, más tarde. Hoy eres el destinario. Este mensaje no pasó por ti por accidente, te alcanzó porque todavía hay margen. Pero es margen, no es una promesa eterna, es una invitación precisa. Why las invitations no se guardan para siempre? Se acepta no se rechazan. De tant y revisa tu lógica interna, nita parte de tu vida has asumido, que Dios esperará sin límite. Enchuda Arias has decidido que todavía no es el momento neto. Decisions has usado la paciencia divina como excusa para seguir igual. No responders rápido, los rápidos. Rápidos sulan prodigar illusions viejas. Sa. Honesto contigo, porque nadie, imes puede hacerlo por ti. El era de creer, que Dios, espera para siempre. No se courage, con miedo, se courage, con obediata, no mañana, no dispuse. No cuando te sientas listo ahora. Mientras todavía. Hey claridad. Mientras todavía hay inquietud. Mientras todavía hay respuesta. Es por cuando la oportunidad se convierte en testimonio. Ya no hay decisión que tomar. Se lo queda. Recordar que hubo en dat. En que en se podia entra. Y se eligió. Esper. Est bloque. No busca quitardi. Esperanza. Busca. Ubicarla correctamente. La esperanza no está en que Dios espera indefinidamente. La esperanza está en que
Hoy todavía puedes responder. Pero esa esperanza no se estira, no se negocia, no se hereda. Se edgers. YLQ, no la edgers cuando está disponible. No pueda reclamarla cuando ya se convirtió en recuerdo. Bloque 7. Los que quedaron afuera también oían a Noé. Los que quedaron fuera del arca conocían a Noé. A Noé era un desconocido, no era una voz lejana, no era un mensaje nuevo. Habían oído su voz durante años, habían pasado frente a él, habían escuchado sus palabras repetirse, se habían acostumbrado a su advertencia. El problema no fue la ignorancia, fue la familiaridad. La familiaridad es uno de los anestésicos espirituales más potentes, porque convierte lo urgente en paisaje, lo grave en ruido de fondo, lo decisivo en algo que siempre estará ahí. Escuchar advertencias sin responder endurece más que no oírlas, y ese endurecimiento no se siente como maldad, se siente como costumbre. Ellos oían y seguían con su día, oían y seguían trabajando, oían y seguían planeando, oían y seguían posponiendo. La voz estaba ahí, constante, firme, repetida, y precisamente por eso dejó de doler. Cuando una advertencia se vuelve repetitiva para ti, no significa que haya perdido validez, significa que tú has perdido sensibilidad, y la pérdida de sensibilidad no ocurre de golpe. Ocurre cuando oyes sin responder, cuando asientes sin obedecer, cuando reconoces la verdad sin permitir que te cambie. Tú puedes escuchar este mensaje y aún así quedar fuera si lo usas solo como contenido. Puedes analizarlo, comentarlo, compartirlo, incluso estar de acuerdo con él y seguir igual. Eso no te protege en escuchar, no es entrar. Entender no es obedecer. Sentir no es decidir. La familiaridad te permite convivir con la verdad sin someterte a ella. Te idilla cerca, pero no dentro. Te mantiene informado pero no transformado. Esto no es un video, es un llamado, y cada llamado ignorado hace la puerta más pesada. No porque Dios la empuje, sino porque tu respuesta se debilita. Cada vez que escuchas y no actúas, entrenas tu interior para resistir con más facilidad la próxima vez. Cada advertencia ignorada no se borra, se acumula, y esa acumulación no produce neutralidad, produce dureza. Una dureza tranquila, silenciosa, que no grita, que no se revela, que solo se acostumbra. Los que quedaron afuera no eran necesariamente los más burlones. Muchos simplemente estaban cansados de oír lo mismo. Pensaban que ya lo sabían, que ya lo habían escuchado todo, que no había nada nuevo. Y esa sensación de ya sé es una trampa peligrosa, porque te coloca por encima del llamado. Te hace creer que la repetición es señal de exageración, cuando en realidad es señal de urgencia. Hay personas que han escuchado tantos mensajes que ya no escuchan ninguno. Han oído tantas advertencias que ya no las distinguen. Han estado tan cerca del lenguaje espiritual que ya no sienten su peso. Y ese es un estado crítico, porque ya no reaccionan por maldad, reaccionan por indiferencia. Y la indiferencia es más difícil de romper que la oposición abierta. Tú vives en una época donde todo se consume rápido. Mensajes, videos, palabras, advertencias. Todo pasa, todo se desliza. Todo se archiva y ese hábito se filtra en lo espiritual. Escuchas como quien consume, pasas al siguiente pensamiento, guardas para después, te dices que ya volverás. Pero este llamado no funciona como contenido. No fue diseñado para entretenerte ni para acompañarte de fondo. Fue diseñado para detenerte. No confundas exposición con respuesta. No confundas acceso con entrada. No confundas cercanía con obediencia. Estar cerca del arca no salvó a nadie. Oír la voz no fue suficiente. Conocer el mensaje no abrió la puerta. Lo único que hizo la diferencia fue entrar cuando la puerta estaba abierta. Y entrar implicó dejar cosas afuera. Dejar rutinas, dejar planes, dejar opiniones ajenas. Dejar la comodidad de seguir igual. La familiaridad te hace pensar que siempre habrá otra oportunidad, porque siempre hubo otra advertencia. Pero las advertencias no son infinitas. Se repiten mientras hay tiempo. Se repiten mientras hay margen. Se repiten mientras la puerta responde. Cuando dejan de repetirse, no es porque el peligro desapareció, sino porque la decisión ya fue tomada. Y muchos no se dan cuenta porque confunden el silencio con normalidad. Este mensaje no es para el que nunca oyó. Es para el que oyó demasiado, para el que reconoce frases, ideas, imágenes, y por eso se relaja. Para el que piensa esto ya, lo sé. Ese pensamiento es una alarma, porque la verdad que no te transforma se convierte en condena acumulada. No porque la verdad sea cruel, sino porque fue ignorada con conocimiento. Cada llamado ignorado hace la puerta más pesada, no más injusta, más pesada. Requiere más esfuerzo interior responder después. Requiere más ruptura
requiere más decisión. Y llega un punto donde ya no hay fuerza para empujar, no porque la puerta sea imposible, sino porque tú te entrenaste para no hacerlo. Ese entrenamiento se llama costumbre. Detente y examina tu relación con las advertencias. ¿Te despiertan o te acompañan? ¿Te sacuden o te entretienen? ¿Te mueven o solo te informan? La respuesta a esas preguntas revela más de tu estado espiritual que cualquier declaración pública, porque nadie se pierde por no oír. Muchos se pierden por oír demasiado y no responder. No te refugies en la idea de que has escuchado mucho. Eso no te favorece, te compromete. A mayo ere luz, mayo ere responsabilidad, a mayo ere claridad, mayo ere urgencia, a mayo ere exposición, menor excusa. El que oyó una vez y no entendió, tiene una carga. El que oyó 100 veces y no respondió, tiene otra muy distinta. Este llamado no busca producir miedo momentáneo, busca romper la familiaridad, quiere devolverle filo a lo que ya conoces, quiere que vuelvas a sentir el peso de lo que has oído tantas veces que ya no te duele, porque cuando deja de doler, deja de protegerte, y cuando deja de protegerte, solo te acompaña hasta el borde. No sigas oyendo como si esto fuera parte de una serie más, no lo archives. No lo pongas en la lista de mensajes fuertes, no lo compares con otros. Este llamado es para ahora, para este momento, para esta decisión, porque la puerta no se vuelve pesada de un día para otro. Se vuelve pesada cada vez que oyes y decides no entrar. Y aquí está lo incómodo. Si estás escuchando esto, no puedes decir que no sabías. No puedes decir que no oíste. No puedes decir que nadie te advirtió. Esa conciencia es un regalo y una responsabilidad. Un regalo si respondes, una carga si sigues igual. No dejes que la familiaridad te robe la urgencia. No permitas que lo conocido te adormezca, porque muchos quedaron afuera no por falta de voz, sino por haberla oído tantas veces que dejó de moverlos. Bloque 8. La puerta se cierra desde dentro. No fue el diluvio lo que cerró la puerta. No fue la lluvia, no fue el caos. No fue el juicio visible. Fue Dios y la cerró desde dentro, no desde afuera. Ese detalle cambia todo, porque rompe la narrativa cómoda de culpar al mundo, a las circunstancias, a los tiempos difíciles, a la presión externa. No fue el mundo el que dejó a muchos fuera, fue Dios mismo quien decidió que el tiempo terminó. Y esa decisión no se tomó por falta de amor, sino por respeto a lo que ya fue ofrecido y rechazado. Este es el punto que casi nadie quiere aceptar, porque obliga a asumir responsabilidad personal. No todo el que quiere entrar entra. Entra el que obedeció cuando fue llamado. Aceptar que Dios cierra desde dentro es aceptar que hubo un momento claro para responder en un momento real. Un llamado verdadero. Y que ese llamado no fue simbólico ni indefinido. Fue concreto, fue personal, fue suficiente. El problema no es que no sepas. El problema es que sabes. Y sigues esperando. Sabes que debes dejar. Sabes que debes ordenar. Sabes qué decisión has postergado. Sabes en qué punto estás resistiendo. Y aún así, eliges no entrar ahora. Esa elección, repetida, forma una dirección. Y las direcciones canal tiempo tienen destino. Decir que Dios cerró la puerta desde dentro incomoda porque rompe la idea de un Dios siempre disponible, siempre reactivo, siempre adaptándose al ritmo humano, pero Dios no se adapta al retraso. Dios responde a la obediencia. Y cuando la obediencia no llega, Él no se queda indefinidamente, sosteniendo la puerta abierta, solo para tranquilizar conciencias indecisas. Cerrar desde dentro no es abandono is conclusion. Es decir, a lo que debía hacerse, se hizo. Lo que debía decirse, se dijo. Lo que debía decidirse, se decidió. Hay personas que creen que quedaron fuera porque el mundo era difícil, porque el tiempo era malo, porque las condiciones no eran ideales. Pero esa explicación no resiste la verdad central. A la puerta no la cerró el caos, la cerró Dios. Y la cerró cuando todavía había calma afuera. La cerró cuando todavía había normalidad. La cerró cuando muchos aún se reían, trabajaban, planeaban, seguían. La cerró sin necesidad de presión externa, porque la decisión no dependía del entorno, dependía del corazón. Esto significa algo serio. No podrás culpar a nadie más si quedas fuera. No al sistema, no a la cultura, no a la familia, no a la iglesia, no a la falta de oportunidades, porque la puerta no se cierra por saturación externa, se cierra por definición interna. Se cierra cuando el tiempo asignado para responder se cumple. Y ese tiempo no se negocia con buenas intenciones tardías. Muchos quieren creer que la puerta se cierra desde afuera, porque así pueden decir: no fue culpa mía, el mundo fue duro, el momento fue difícil. Pero aceptar que se cierra desde dentro elimina las excusas. Te deja frente a la verdad desnuda. Hubo un llamado y hubo una respuesta, o no la hubo. Hubo un tiempo claro y hubo una decisión o una postergación. Y esa postergación no fue neutra, fue una respuesta en sí misma. No todo el que quiere entrar
entra. Esa frase duele porque confronta el deseo sin obediencia. El querer no sustituye el responder. El anhelo no reemplaza la acción. El sentimiento no abre lo que la obediencia dejó pasar. Hay personas que desean intensamente entrar cuando ya no hay entrada. Y ese deseo, aunque sincero, no cambia el hecho de que la puerta fue cerrada desde dentro. El deseo tardío no invalida la obediencia temprana de otros. Entra el que obedeció cuando fue llamado. No el más fuerte, no el más preparado, no el más informado. Él el que obedeció, el que no esperó a entenderlo todo, el que no pidió condiciones ideales, el que no negoció el costo, el que respondió cuando la voz aún llamaba. Ese entró sin espectáculo en sin drama, sin ruido, mientras otros analizaban, él entró. Mientras otros esperaban una señal más clara, él obedeció. Y cuando la puerta se cerró, ya estaba dentro. El problema no es que no sepas, no es falta de información, no es falta de acceso y no es falta de mensajes. El problema es que sabes y sigues esperando. Esperas sentir algo más fuerte. Esperas que la vida se acomode. Esperas que las circunstancias cambien. Esperas que el llamado se vuelva más urgente. Pero el llamado ya es urgente. No se vuelve más claro con el tiempo. Se vuelve más distante para el que no responde. Saber y no obedecer es más peligroso que no saber. Porque el que no sabe puede reaccionar cuando se entera. El que sabe y espera, se entrena para ignorar. Y ese entrenamiento produce una calma falsa que parece control, pero es solo anestesia. Sabes lo que debes hacer, pero te dices que no es ahora. Y cada vez que lo dices, refuerzas la idea de que tú decides cuándo entrar, pero no decides cuándo se cierra. Aceptar que Dios cierra desde dentro también implica aceptar que la puerta no responde a la presión emocional. No responde a la intensidad tardía, no responde a la desesperación final. Responde a la obediencia en el tiempo correcto. Y el tiempo correcto no siempre coincide con el momento en que estás más dispuesto emocionalmente. A veces coincide con el momento en que estás menos cómodo. Y ese es el punto de prueba. Hay algo que casi nadie considera. Los que quedaron fuera también creían que entrarían. No se veían a sí mismos afuera, se veían adentro. Solo que más tarde tenían plans. Tenían intenciones, tenían explicaciones, pero ninguna de esas cosas abrió la puerta cuando Dios la cerró desde dentro. Porque la puerta no responde a proyecciones, responde a decisiones concretas. Este bloque no busca producir culpa, busca producir claridad. Si la puerta se cierra desde dentro, entonces hoy no es un día para analizar desde afuera, es un día para decidir desde adentro. Para dejar de vivir como espectador del llamado, para dejar de observar el movimiento de la puerta, para dejar de calcular cuánto tiempo queda, porque el tiempo no se mide por sensación, se mide por respuesta. No sigas pensando que el peligro está afuera, no sigas creyendo que el problema es el mundo. El problema siempre fue la respuesta, y la respuesta no se improvisa al final, se construye en el momento del llamado. Si hoy sigues escuchando, es porque todavía hay una posibilidad real. Pero esa posibilidad no es garantía futura, es una invitación presente. Mírate sin defensas, sin frases aprendidas, sin comparaciones. Pregúntate con honestidad si la puerta se cerrara desde dentro. Hoy, ¿estarías adentro por obediencia o afuera con conocimiento? No respondas rápido. Deja que la pregunta te incomode, porque la incomodidad es señal de que aún hay margen, pero no confundas margen con seguridad. La puerta que se cierra desde dentro no avisa dos veces, y el que sigue esperando, aún sabiendo, no puede decir que no entendió cuando el silencio finalmente llegue. Bloque 9, todavía estás oyendo porque aún hay tiempo. Si estás oyendo esto, no es para asustarte, no es para impresionarte, no es para entretenerte con palabras fuertes, es porque todavía hay tiempo. Y esa es una verdad tan seria como frágil. El tiempo no es eterno, no es un derecho adquirido, no es una garantía automática. Es una ventana abierta que existe ahora y que no promete existir después. No escuches esto como advertencia para otros. No lo analices pensando en alguien más. Escúchalo como llamado personal ante tu vida, tu fe, ante tu estado delante de Dios. No mañana, no después, no cuando todo esté en orden hoy, mientras la puerta aún responde. Todavía estás oyendo porque aún hay margen, porque aún hay sensibilidad, porque aún hay inquietud, porque aún hay una respuesta interna que no se ha apagado del todo. Eso no es casualidad, es misericordia activa, pero la misericordia activa no se almacena, se usa, se responde. Se honra cuando se ignora, se transforma en silencio, y el silencio no avisa cuando llega, solo se instala. Hay personas que confunden, todavía hay tiempo con no hay prisa. Y esa confusión es peligrosa. Todavía hay tiempo no significa tiempo ilimitado, significa tiempo específico, significa ahora, significa este momento exacto en el que algo dentro de ti se está moviendo.
en el que algo te incomoda, en el que algo te confronta. Ese movimiento no dura para siempre. O te empuja a decidir, o se apaga. Y cuando se apaga, ya no hay alarma que lo reemplace. No conviertas este llamado en información. No lo guardes para pensarlo después. No lo pongas en pausa mientras sigues con tu día. Este mensaje no está diseñado para acompañarte. Está diseñado para detenerte. Porque hay decisiones que no admiten multitarea. Hay momentos que no se repiten con la misma claridad. Hay llamados que solo funcionan cuando se responden de inmediato. Tú sabes cuando algo es para ti, no porque te lo expliquen, sino porque te alcanza, porque te toca un punto específico, porque expone una espera prolongada, porque señala una obediencia pendiente, porque ilumina una zona que has mantenido en penumbra. Esa claridad no llega todos los días, no aparece cuando tú quieres, aparece cuando el tiempo se alinea con la verdad. Y hoy, ahora, esa alineación está ocurriendo. No digas que responderás cuando tengas más certeza. La certeza no siempre precede a la obediencia. Muchas veces la sigue. No digas que responderás cuando sientas menos miedo. El miedo no desaparece esperando, se atraviesa obedeciendo. No digas que responderás cuando tu vida esté más ordenada. El orden no llega antes de la decisión, llega como resultado de ella. Esperar condiciones ideales es una forma elegante de seguir igual. Todavía estás oyendo porque no todo está cerrado, porque no todo está sellado, porque no todo se ha endurecido. Eso es una oportunidad real, pero la oportunidad real no se anuncia dos veces con la misma intensidad. Se presenta una vez con claridad y luego se retira con silencio. Y muchos no notan el retiro porque siguen rodeados de ruido. Siguen oyendo cosas, pero ya no oyen el llamado. No te compares con otros. No mires alrededor para medir tu urgencia. La urgencia no es colectiva, es personal. Hay personas que escuchan el mismo mensaje y no sienten nada. Hay otras que sienten el peso de inmediato. Esa diferencia no es azar, es estado ani. Tu estado ahora mismo es el que importa. Si sientes que esto te alcanza, no lo neutralices pensando que exagera. La exageración es una defensa común cuando algo se acerca demasiado. Este no es el momento de prometer cambios futuros, no es el momento de formular planes largos. Es el momento de una decisión simple y profunda: responder o seguir esperando. No hay tercera opción, no hay neutralidad, no hay pausa. El tiempo no se detiene mientras decides. Si decidirás, el tiempo avanza, y avanza igual para todos. La diferencia es quién entra mientras la puerta responde y quién se queda calculando. Tú has escuchado suficiente como para saber que no puedes fingir desconocimiento. Has sido advertido, has sido confrontado, has sido llamado, y hoy estás oyendo no porque seas especial, sino porque aún hay misericordia disponible. Pero la misericordia disponible no te exime de responder, te obliga a hacerlo. Porque ignorarla no la extiende, la agota. No pienses en este mensaje como algo intenso que pasará. Piensa en él como una línea divisoria. Antes de oírlo y después de oírlo. Antes de responder y después de responder. Porque una vez que la claridad llega, no se puede desoír sin consecuencias. No porque Dios castigue de inmediato, sino porque la conciencia ya sabe. Y una conciencia que sabe y no responde, se endurece. Todavía estás oyendo porque Dios no ha cerrado todo, porque aún hay espacio para entrar, porque aún hay respuesta al toque, porque aún hay voz que llama. Pero no confundas esa realidad con seguridad automática. La seguridad no está en oír, está en responder, no está en sentir, está en obedecer. No está en entender, está en actuar. Este bloque no es el final del mensaje, pero es uno de los momentos más serios, porque aquí se define si lo que viene después será confirmación o consecuencia. Aquí se define si el llamado producirá decisión o solo memoria. Aquí se define si el tiempo disponible se usará o se dejará pasar. Y esa definición no la toma el mensaje. La tomas tú. Detente, respira, no sigas adelante como si nada. No continúes con la misma inercia. No te digas que al final del video decidirás algo. El final no es más poderoso que el ahora. El ahora es el punto de acceso. El ahora es donde la puerta responde. El ahora es donde la obediencia tiene sentido. Si estás oyendo esto, no es para asustarte, es porque todavía hay tiempo. Pero ese tiempo no te pertenece, fue confiado. Y lo que se confía se puede retirar. Hoy no eres un espectador del mensaje, no eres un oyente más, eres el destinatario. Y la forma en que respondas a este llamado determinará si este tiempo será recordado como oportunidad o como el último momento en que aún se podía entrar. Block 10. No te voy a pedir que compartas, no te voy a pedir que te suscribas, no te voy a pedir que comentes por compromiso, ni que digas algo bonito para cerrar el video. Te voy a pedir algo más serio, algo que no se hace a la ligera, algo que no se escribe para otros, algo que no se publica para aparentar. Te voy a pedir que lo escribas aquí en los comentarios. No para mí, para ti,
Porque hay palabras que, cuando se escriben, dejan de ser ideas y se convierten en posición. Hay frases que, cuando salen de ti, ya no te permiten seguir igual. Y esta es una de ellas. No es una frase larga, no es una oración elaborada, no es una declaración religiosa, es una confesión. Y las confesiones verdaderas siempre incomodan antes de liberar. Escriben, Señor, no quiero quedarme fuera. No la adorns, no la expliques, no la justifiques. Escríbela tal como es, en directa, en cruda, honesta en sí. Al pensar en escribirla, ¿sientes resistencia? Detente ahí un segundo, no la ignores. Esa resistencia no es casualidad. Es la señal de que esta palabra toca algo real. Si sientes miedo al escribirlo, no lo racionalices, no lo minimices, no te digas que es exagerado. El miedo no siempre es negativo. A veces es la alarma final, antes de que algo se cierre del todo. Escribirlo no es un ritual, no es una fórmula, no es un acto mágico. Es una forma de decir, ya, no quiero seguir observando desde afuera. Ya no quiero seguir escuchando sin responder. Ya no quiero seguir postergando lo que sé que debo decidir. Es una forma de romper el patrón del después, de traer el ahora al centro, de dejar de ser espectador del llamado. No escribas pensando en quién lo va a leer. No escribas pensando en cómo suena. No escribas pensando en quedar bien. Escríbelo aunque te cueste. Escríbelo aunque te tiemblen las manos. Escríbelo aunque no sepas qué sigue después, porque lo que sigue no se revela antes de la obediencia, se revela después. Tal vez has escuchado muchos llamados, tal vez has sentido muchas veces esta incomodidad, tal vez has prometido cambiar y no lo hiciste. Tal vez te has acostumbrado a escuchar mensajes fuertes sin responder. Este no es uno más, no porque sea mejor, sino porque llega en un punto específico de tu vida. Llega cuando ya sabes demasiado para fingir ignorancia. Llega cuando la puerta no se cierra de golpe, pero ya pesa. Llega cuando todavía hay respuesta, pero no infinita. No te engañes pensando que escribir una frase no significa nada. Las decisiones más profundas a veces comienzan con actos simples. Un paso, una palabra, una confesión honesta. No porque la frase tenga poder en sí misma, sino porque revela que estás dispuesto a dejar de esconderte detrás del silencio. Revela que reconoces que esto es serio. Revela que ya no quieres seguir confiando en que siempre habrá tiempo. Este cierre no es emocional, es posicional. No busca que llores, busca que te ubiques. No busca que te sientas mal, busca que seas honesto. Porque la honestidad es el punto de partida de toda entrada real. Nadie entra fingiendo, nadie entra justificándose, nadie entra explicándose. Se entra respondiendo. Tal vez te preguntas qué pasa si lo escribes. No hay promesas espectaculares, no hay garantías visibles, no hay aplausos. Hay algo más sobrio y más real en alineación. La alineación entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que sientes y lo que decides, entre el llamado que oyes y la respuesta que das. Esa alineación no hace ruido, pero abre camino. No pospongas esto. No digas que lo escribirás al final del día. No digas que lo harás más tarde. Ese pensamiento ya lo conoces. ¿Y sabes a dónde te ha llevado antes? Hazlo ahora, mientras esta palabra todavía está fresca, mientras la incomodidad todavía está viva, mientras la puerta todavía responde. Si decides no escribirlo, sé honesto también. No te engañes diciendo que no era para ti. Si no lo escribes porque no quieres, reconócelo, porque incluso esa honestidad es preferible a la indiferencia disfrazada de calma. Lo que no puedes hacer es fingir que no oíste. Eso ya no es una opción. Este canal no está aquí para entretenerte. Está aquí para confrontarte con decisiones que no admiten aplazamiento eterno. Y esta es una de ellas. No porque el canal lo diga, porque el tiempo lo exige, porque la puerta no se cierra de golpe, pero se cierra, y cuando se cierra, no hay explicación que la reabra. Escribe en Señor, no quiero quedarme fuera. Hazlo, aunque no sepas cómo seguir. Hazlo aunque no tengas todo resuelto. Hazlo aunque te incomode, porque la obediencia real casi nunca se siente cómoda al principio. Se siente correcta. Y esa corrección, cuando llega a tiempo, cambia el rumbo. La puerta todavía no se ha cerrado, pero ya se está cerrando.